El día de ayer nos quedamos en esta parte. Estábamos tratando, o bueno, analizando los diferentes casos para obtener algo que se llama, aquí está acá atrás, factor, bueno, aquí lo menciona, factor por cortante diferido. Ese factor se llama U. De cualquier forma, aquí aparece en esta sección, capítulo D, con esta numeración, en la quinta edición del manual IMCA. Nos quedamos aquí, ya les hice el comentario de que esta imagen está mal, aquí hicimos un ejemplo como si fuese o se tratase de una placa, ya vimos para cuándo se iba a aplicar el caso 3, y si aplica el caso 3, pues el valor de U va a ser igual a 1. Ahora para el caso 5, no vamos a ver todos los casos, simplemente vamos a hablar pues, un poco de casi todos, más no todos. ¿Qué es lo que pasa para el caso número 5? Pues ese caso número 5 dice que únicamente va a ser válido emplearlo si es que estoy hablando de perfiles OC. Los perfiles OC son plenamente tubos huecos. Y menciona que, ok, yo sé que únicamente el caso 5 va a aplicar a perfiles OC, pero necesariamente tienen que estar unidos de forma concéntrica con una placa. Entonces la placa, esta, como si lo estuvieses viendo aquí, esa placa debe estar, bueno, vista desde otra perspectiva de esta forma, pero para ser más exactos estaría de esta forma. Y ahí ya nos están dando un par de ecuaciones para evaluar, bueno, más que ecuaciones, unas desigualdades o una serie de intervalos para ver cuánto va a llegar a valer U. Y eso es muy sencillo. Vamos a ver, vamos con este. Es muy sencillo, simplemente revisamos esta parte de acá y nos vamos a concentrar, o aquí yo voy a hacer una división de si, voy a referir a lo que está arriba de esta línea en color rosa. Si el valor de L, ¿quién va a ser L? Pues esta, la longitud de la soldadura. Si L es mayor a 1.3 veces el diámetro exterior del perfil OC, ¿quién me va a dar la medida del perfil OC? Pues me lo va a dar un catálogo de algún proveedor. Si eso es mayor a 1.3 o por lo menos igual, pues ya sé que va a valer U, va a valer 1. Pero ahora, si no cae en esa condición, va a caer en esta. Si el diámetro es menor o igual a L, donde L es el tamaño de la soldadura, y con esta otro límite superior, pues ahí voy a calcular el valor de U como el que teníamos en el caso número 2. Pero aquí con la salvedad de que el X testado lo voy a calcular con esta expresión, y esta expresión es sencilla, el diámetro sobre el valor de pi. Y eso es muy sencillo de ver, y así de manera rápida obtendremos cuánto vale el factor de cortante diferido para, el, para el caso número 5. Una vez visto el caso número 5 pensé que tenía más casos, pero con los demás ya podemos llegar a intuir poco a poco de qué va tratando los demás casos, que me parece que son 13 o 14. Una vez dicho esa parte que es muy pequeña, vamos a seguir con el apartado que tenga que ver con la resistencia por ruptura. Vamos a irnos más acá atrás, igual para que no perdamos el hilo de qué es lo que estamos haciendo. Estábamos en esta parte. Ya vimos todo lo referente a la parte de la revisión por fluencia. Ahora vamos a ver lo que sucede con la parte de la revisión por fractura. Y recordemos que para la parte de la revisión que es acorde al modo de falla por fractura, lo estamos asociando a una reducción del área. Entonces, en la sesión pasada olvidé mencionarles algo. Entonces, permítanme hacer otra vez otro recorte. Aquí vamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Cómo es esa parte? Pues nosotros teníamos algo más o menos así. Recordemos que estamos trabajando con, me parece que un ángulo de lados desiguales. Lo voy a dibujar de la siguiente forma. De lados desiguales. Algo más o menos así. Teníamos algo más o menos así. Recordamos que lo que yo estoy viendo ahí es una sección plana, pero para ser más exactos, esto tendría un cierto volumen. Un cierto volumen. Igual, la sesión pasada olvidé comentarles algo que tenga que ver con un límite de esbeltez para secciones a tensión. Ese límite de esbeltez en un momento se los voy a, bueno, voy a hacer referencias aparte de ahí. Lo que estamos viendo
en las secciones planas del manual Inca o de cualquier otra, o del catálogo de Gerdau Corsa que quiero que vuelvas a recordar, únicamente lo que se está viendo es esta sección, la que tú estás viendo aquí. Esta sección, esta de aquí, esta de aquí, es esa. Y eso yo lo estaría viendo más o menos así. Algo más o menos así. No voy a dibujar el contorno, pero creo que se va a entender. Oh, sí, sí lo dibujo. Esa parte de ese contorno lo voy a dibujar así. Pero ahora, si yo te estoy hablando que se va a considerar en la resistencia todo el área transversal de esa sección LD, pues si hablo de toda la sección que va a aportar la resistencia, entonces la revisión va a ser por fluencia. Fluencia. Y después, posteriormente, hacemos otra revisión, pero esa otra revisión tiene que ver con algo que está aquí. Y ese algo que está aquí, pues va a ser no toda la participación de la parte del área total de la sección transversal, sino únicamente va a participar cierta cantidad del área. ¿Y por qué va a participar cierta cantidad del área? Ah, porque acá atrásito, supongamos, solamente por poner un ejemplo, acá atrás vamos a tener una placa. Entonces la voy a dibujar de la siguiente forma. Así, así, y todavía se va a extender más allá. Y la voy a dibujar así. Y esa parte no se vería tanto, pero llegaría hasta acá. Bueno, ahí quedó un poquito feo. Y más o menos se vería así. Esa es la parte de la placa. Entonces, para unir esas dos secciones, aquí permíteme hacer una corrección del dibujo. Una corrección, una corrección. Más o menos ahí está. Lo que yo estaría viendo es una sección, pero esa sección se va a ver afectada por una reducción del área. Y esa reducción de área es producto de qué? Ah, pues producto de que en esta parte de acá voy a tener que colocarle ciertos orificios para poder conectar ya sea uno o todos los elementos de la sección estructural o del perfil de acero LD. Entonces, producto de eso, hay que considerar esa reducción del área. ¿Cómo lo voy a considerar? Ah, pues voy a ver qué es lo que pasa en esa sección transversal. Y esa sección transversal la voy a dibujar más o menos así. Yo la colorear en rosa. Sería este plano que se está formando ahí. Y voy a volver a remarcar con otro color la parte de los orificios donde van a estar los tornillos de uso estructural. Entonces yo le estaría viendo algo más o menos así. De nueva cuenta, estaría viendo algo así. El perfil de la sección LD, más o menos de esta forma. Obviamente con la parte del contorno, que más o menos sería este de acá. Este de acá sería el contorno. Y bueno, ahí quedó feo. La parte del contorno. Pero la parte de donde van a estar esos orificios serían estos de acá. Entonces aquí existe una reducción del área, producto de que aquí va a pasar la parte de ese tornillo de uso estructural. Aquí también va a existir una reducción del área. Entonces quiero que notes que si existe esa reducción del área, que no va a estar participando el 100%, sino quizás el 80, el 70%, pues ahí vamos a revisar algo que se llama fractura. Fractura. Ahora, ojo, mucho ojo. Recuerda que estas dos secciones pues van a estar trabajando a tensión. Entonces, esto de cierta forma está siendo jalada para para esta parte de acá. Entonces, existe aquí una tensión última. Y obviamente la tensión última de la placa en color en color gris también la va a tener que llegar a soportar. Entonces aquí también, para que exista equilibrio, aquí también tendría que resistir esa tensión última. Ah, bueno, aquí no tengo un color café, lo voy a colorear en color verde. Entonces permíteme un segundo. Bueno, sí puedes escuchar, bueno, puedes escucharme. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bueno, ahí está. Esa es la placa en color verde, más o menos. Más o menos ahí, bueno, no tan bien realizada, pero lo que estamos haciendo ahorita únicamente es revisar la placa. Entonces, bueno, perdón, estamos revisando lo que tenga que ver con el ángulo LD. Y ahorita vamos en fluencia
fluencia. Ya, palomita. Ahora vamos con la parte de fractura. Aquí es donde apenas vamos. Pero tú tendrías que revisar lo propio con sus consideraciones relevantes, pero para la parte de la placa. Hay también la parte de la fluencia y la parte de la fractura. La parte de la fractura. Entonces es una revisión exhaustiva. Y después tengo que revisar la parte de las condiciones de los tornillos. Entonces es una revisión muy, muy extensa. Entonces, ojo, ahí también podemos ya identificar de cierta forma que el valor para la fractura, yo voy a ocupar algo que no es el área total, sino que es el área reducida. Y esa área reducida se llama área efectiva, que es igual al U propio de aquí, le voy a colocar una I, por el área neta. El área neta sería todo lo que está en color morado o en color rosa. Pero lo tengo que multiplicar por un factor U para ver si se ocupo el 100% o ocupo una variación desde el 0 al 100% de todo el área neta, que el área neta es lo que está en color rosa. Entonces aquí lo voy a colocar aquí para que se vaya entendiendo. Y lo mismo llegaría a pasar, ahora lo voy a con color gris. Aquí también tendría que ver un área efectiva, obviamente su propio factor U, factor recortante, y su propia área neta. Entonces van variando esas propiedades. Ahí mucho ojo. En la parte de la fluencia, pues esa parte de la fluencia está asociado a un área total. Entonces aquí a un área gruesa. ¿Esa área gruesa cuál es? Pues esa área gruesa es todo lo que está en color azul. Bueno, hasta ahí vamos, por lo menos hasta esta parte. Entonces, de nueva cuenta nos vamos a esta parte. Vamos aquí en la parte de fractura. Ahora sí me voy a esa parte. Revisión por fractura. eh, por, por ruptura, perdón. Bueno, espérame, dame un segundo. Que aquí por fractura o ruptura. Entonces ahí puede que nosotros lo lleguemos a trabajar como sinónimo. Estábamos en esta parte. Ahora, lo que tú estás viendo aquí es una línea de falla. Y en esa línea de falla significa que por ahí va a pasar una de las tantas formas de falla que puede ocurrirle a la sección LD. Ojo, a la sección LD por tensión. Entonces, para esa primera línea de falla, esas líneas de falla, tú las puedes asociar siempre y cuando, bueno, las vas a asociar a donde están incluidos, bueno, donde está incluida la reducción del área. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo hago esto? Mira, ¿qué pasa si yo coloco aquí una línea de falla? Esta línea de falla, pues ahí no hay ninguna reducción, no atravieso ningún orificio donde van a estar los tornillos. Entonces, si no atravieso nada de reducción, no existe nada de reducciones, por lo tanto, esto ya no es área neta, esto es un área gruesa. Entonces, el área gruesa se asocia a la parte de la fluencia. Entonces ahí tendríamos un error. Por lo tanto, esa área neta solamente va a llegar a pasar, por lo menos para esta revisión, ojo, para esta revisión, va a pasar por donde existen los orificios de los tornillos. Entonces tú me podrías decir, y es muy válido decirlo, y creo que ya te diste cuenta, que quizás aquí pudiera existir otra línea de falla, como puede ser esta. Y esto es válido. ¿Por qué es válido? Porque aquí donde está pasando esa línea, la vamos a llamar línea número 2 romano, línea número 2 romano, es válido porque esa línea de falla lo estoy haciendo pasar, o esa especie de camino lo estoy haciendo pasar por donde existen orificios donde van a estar colocados los tornillos. Entonces también es válido. Pero ahorita solamente vamos a enfocarnos a la línea de falla en color azul. Por lo tanto, para el área neta, recuerda que el área neta nosotros lo estamos asociando, por lo menos aquí en color azul, pero acá en esta parte de acá, da un segundo, en esta parte de acá lo asociamos a un color rosa. Pero quiero que pienses que el área neta, como te lo dibujé aquí, simplemente es el área en color rosa. Entonces, eso es muy sencillo. Si yo conozco el área total que me lo da un proveedor y le resto estos dos orificios por el espesor de donde esté, recuerda que puede que llegue a variar el espesor de este elemento a la superior, el espesor de este elemento a la inferior. Entonces hay mucho ojo. Pero aquí es muy sencillo. Entonces el área neta va a ser igual al área gruesa menos el número, bueno, cuántas veces
aquí yo le llamo número de piezas, el número de piezas, es decir, cuántos orificios hay en esa línea de falla, por la parte que tenga que ver con el diámetro de esos orificios, por el espesor donde están ubicados esos orificios. Para este caso, la sección LD, el espesor es continuo tanto para el patín superior como para el patín inferior o el ala superior y el ala inferior. Entonces tendríamos este resultado de manera súper sencilla. Por lo tanto, el área neta, ojo, aquí le estoy colocando área neta 1. ¿Por qué? Porque como te mencioné en la línea en color verde, tú puedes tener esa segunda línea de falla. Entonces puedes tener tantas líneas de falla. Entonces vas a obtener tantas áreas netas subsecuentes. Una vez dicho eso, vamos a pasarnos a esta parte de acá. Y ahora, para, vamos a considerar algo que tenga que ver con una segunda línea de falla. Pero en esa segunda línea de falla es un poquito más tardado. Pero esta segunda línea de falla, a diferencia de la primera línea de falla, la primera línea de falla pasaba, llamémoslo así, perpendicular yo que sé, a la diapositiva, a esta línea de la diapositiva. Entonces pasa de manera perpendicular. Esa es la primera línea de falla. Para analizar la segunda línea de falla, esta que tiene en color verde, ya no se va a analizar así el área neta. Ahora hay que considerar otra parte, otras cuestiones. Y para esas otras cuestiones yo tengo la siguiente figura. Para esa segunda línea de falla que ya tiene diagonales, ojo, ya tiene diagonales, voy a hacer la siguiente analogía. Recordemos que el perfil, si es que yo lo estoy viendo, yo lo estaría viendo más o menos de esta forma, una sección transversal o de una sección de ese segmento. Ahora, ese perfil lo que yo voy a hacer es, de cierta forma, desdoblar el perfil, es decir, esta parte de acá va a cambiar a un segundo estado y en ese segundo estado va a estar la parte de acá abajito, es decir, esta parte de acá, aquí con la parte del orificio, y la parte que está aquí la voy a llegar a aplanar y estaría más o menos así. Eso sería en la sección, pero si yo lo quiero ver en forma de planta, estaría viendo de esta forma, en vista en planta. Ahora, para hacer la consideración de cómo obtener el área neta, quiero que por favor pienses que aquí el corte no se está haciendo de forma perpendicular, sino que se está haciendo de forma diagonal. Entonces hay que considerar ese tipo de corte que no va a ser, llamémoslo, que no va a tener una distribución uniforme, sino que va a tener cierta inclinación a la hora de provocarle, o bueno, no de provocarle, sino de yo intuir ese tipo de falla que está en diagonal. Para considerar eso, hay que hacer unas nuevas expresiones que me permitan poder evaluar esa parte. Entonces, para poder evaluar esa parte, yo tengo aquí una serie de ecuaciones y esas series de ecuaciones primero obviamente ahora el área neta que ya va a tener diagonales, pues para esa consideración el área neta va a ser igual de manera general, salvo con eh, algunos comentarios extras que lo voy a platicar en esta parte. Esa área neta siempre va a ser igual al área gruesa, ya sé cómo obtenerlo de un catálogo, ahí viene bien estipulado, menos una sumatoria, y en esa sumatoria va a ser la suma de todos los productos que me maneja aquí. Y todos esos productos van a ser igual siempre a dB por T, donde dB pues simplemente es el diámetro de donde van a estar los tornillos y T pues hace referencia al espesor de donde esté ubicado el orificio para la parte de los tornillos. A eso le voy a tener que llegar a sumar una, una partecita o una nueva expresión. Y esa nueva expresión es la sumatoria del producto de D' por T. Y ese D' por T simplemente me va a ayudar para considerar la inclinación de ese tipo de falla. Pero, para ser más exactos, me va a ayudar para para obtener el área neta si es que yo tengo diagonales presentes en mi línea de falla. Ahora, va a llegar a cambiar
esa consideración de D'. Entonces, en esta expresión, no estoy moviendo mi mouse, va a poder cumplirse esta primera condición, esta segunda condición o inclusive las dos condiciones, dependiendo de lo que yo esté o de lo que esté presente, según mi problema. Y el primer caso de D' es que sea, bueno, únicamente va a ser válido si la diagonal es simple. ¿A qué hago referencia con una diagonal simple? Una diagonal simple va a ser aquella donde, aunque suene redundante, la diagonal únicamente, o una de las diagonales, aquí puedo considerar esta diagonal como una, y esta otra diagonal como diagonal número 2. Entonces, para la diagonal número 2 está esto. Para la diagonal número 1 está esta parte de acá. Pero hay que hacer unos comentarios extra. Para la se le llama diagonal simple porque esta diagonal, la que tú estás viendo, únicamente está presente en un elemento de la sección estructural de acero. Entonces solamente está, esa diagonal simple, solamente está en un elemento. ¿Qué elemento? Elemento ala superior. ¿Qué es lo que pasa con una diagonal o un segundo caso, que es la línea en color rosa? Pues hacia diagonal quiero que notes que pasa del elemento patín superior, aquí elemento patín superior, a la diagonal, al elemento patín inferior, por así decirlo, o a la superior, a la inferior. Entonces cuando hace ese cambio hay que considerar esta segunda ecuación. Vamos a explicar la primera ecuación, voy a dar control Z para esta parte. Para la primera ecuación es muy sencilla, es decir, para la diagonal simple, es muy sencilla, mira, simplemente es s al cuadrado sobre 4 veces g. Hay que identificar qué es esto. S al cuadrado siempre va a ser, ojo, la tensión está así. Aquí va la tensión última. Entonces, para esta parte, S siempre va a ser la parte que tenga que ver con la distancia que es paralelo a la línea de acción de la carga. Entonces estamos viendo esto, ¿sí? Ojo que aquí están tomadas respecto al centroide, ¿sí? Al centroide donde están los orificios. Y la parte de G pues va a ser la distancia perpendicular a la línea de acción de la carga, pero que considere los dos puntos donde se están formando esas diagonales. Entonces, para este caso van a ser 6 centímetros. Estas unidades son en centímetros. Ahora, para la diagonal que tenga que ver con un cambio o que pase por dos elementos, aquí tenemos lo mismo, pero aquí existe un G asterisco. Y ese G asterisco es esta cota que tú estás viendo aquí, estos 12 centímetros. Pero aquí hay algo más que tenemos que llegar a tratar. Y ese algo más que tenemos que llegar a tratar, permíteme leerlo, y menciona lo siguiente: cuando se tiene una transición entre dos elementos, ya hablamos que esa diagonal número 2 está aquí, pero también está acá. Cuando existe eso, se tiene que corregir el valor de G a G asterisco, que ya lo vimos, se ocupa G asterisco. Ahora, al valor de G asterisco, que sería una longitud, se le estaría restando el valor del espesor de perfil estructural. ¿Cómo traducimos esto? Pues permíteme pasar a la siguiente diapositiva. Para esa parte, yo tendría que hacer lo siguiente. Primero que nada, la parte de la longitud que tú estás viendo, o de D1, esto sería D1, es súper sencillo de obtener. Y aquí le puse prima. Para obtener la segunda diagonal, pues ya está, es un segundo caso o una diagonal que está presente en dos elementos de mi perfil de acero. Por lo tanto, hay que aplicar esta ecuación. Pero esa ecuación es muy sencilla de obtener. Y aquí lo menciono. Em, menciona que ese valor de G va a ser igual de aquí a acá, ojo, de aquí hasta acá son 6 centímetros, de aquí a acá al centroide, hasta esta parte, igual son 6 centímetros, entonces serían 12, serían 6 más 6 serían 12, pero hay que restarle el espesor de la placa, perdón, del ángulo LD, para hacer esa consideración que pasa de un elemento al otro elemento. Hay que hacer esa consideración. Entonces aquí lo estamos colocando como menos 1.90, donde 1.90 es el espesor de esa sección LD. Ahora, aquí hago una aclaración y puedes estar pensando, ¿qué pasa si el espesor de aquí, le vamos a poner TP, es igual a 1 centímetro y el espesor de acá, TP, es igual a 2 centímetros? Pues ahí ya no sería válida esta ecuación de acá,
porque aquí me dice que le reste únicamente el espesor. Pero si el espesor es constante, ojo, ¿qué es lo que sucede si el espesor llega a variar? Pues para esa consideración, aquí te coloco lo siguiente. Si el espesor es diferente, pues simplemente haces el promedio, es un promedio sencillo, de los dos espesores que estás considerando para la diagonal número 2 o para el caso donde existe una transición entre qué, aquí yo le llamo patín, bueno, alma y patín, por así decirlo, alma y patín. Entonces, para considerar ese cambio de espesores entre los elementos, pues simplemente considero el promedio de 1 y de 2. Es decir, 1 más 2 son 3 por punto 5, 1.5. Y así considero ese cambio o esa trayectoria de la diagonal número 2. Entonces, también es una ecuación muy sencilla y muy práctica. Bueno, más que práctica, es algo muy fácil de aplicar. Entonces vamos a pasarnos a la segunda parte. Recuerda que esto de aquí y esto de acá, estas dos expresiones, forman parte de una ecuación más grande. Yo ya sé cómo obtener el área gruesa de un catálogo. Esta parte de acá, pues también es de cierta forma sencilla de obtener. Lo que sería un poquito complicado sería esta parte de acá. ¿Por qué? Porque D', que recuerda que son esas diagonales, puede ser una diagonal simple. Diagonal simple porque está en un único elemento de la sección de acero. O puede ser un D' con una diagonal de transición. ¿Por qué de transición? Porque pasa de un elemento a otro elemento de la sección de acero que estoy analizando. Entonces, esta parte de la ecuación es muy sencilla de intuir. El área gruesa menos esta parte de acá, que ya lo explicamos, simplemente es una sumatoria. Bueno, yo lo manejo así. Son 3 orificios donde van a estar los tornillos por el diámetro de esos orificios, que son 2.22. Más adelante, cuando veamos la parte de tornillos, pues vamos a ver por qué es ese 2.22 y por T. Ahora, aquí, ojo, el T o el espesor de la sección LD es constante, por eso le coloco 1,90. Si es que yo tengo que estos dos orificios tienen un T de 1 centímetro, pues hago esta ecuación, pero para 1 centímetro. Esta ecuación pero para 2 y aquí para 1 centímetro. Y hago lo propio, pero ahora si es que varía este T a 2 centímetros. Entonces hay mucho, mucho. Vamos a continuar y es esta parte de acá, pues también es muy sencilla. Esta parte también es muy sencilla. Mira, primero que nada vamos a analizarlo. El 1,90, ojo, el 1,90 es el espesor, ya lo sé, ese es el espesor de la sección LD o el ángulo de lados desiguales. Y lo que está aquí adentro pues simplemente era el espesor, bueno, miento, la parte de D'. Ahora, yo lo estoy multiplicando porque el espesor, tanto para este elemento como para este elemento, es el mismo. Entonces hay mucho ojo. Y simplemente aquí coloco la parte de la suma de estas dos diagonales. Que como te habrás dado cuenta, D hace alusión a una longitud, no hace alusión a un área. Entonces hay mucho cuidado. Bueno, aquí lo coloco. Observa que lo que se está cambiando es... observa que lo que está cambiando es... Aquí es el diámetro, esta es una palabra de más, es el diámetro de la perforación, por lo que aún resta multiplicarlo por su respectivo espesor para obtener el área. Ojo, las diagonales son longitudes, no es un área. Entonces hay mucho cuidado. Una vez dicho eso, vamos a pasarlos para acá y recordemos que estamos analizando las posibles líneas de falla que se pueden llegar a presentar. Ya te hablé de la primera línea de falla. Esa primera línea de falla es muy sencilla de obtener. Simplemente el área neta, ese área neta que recuerda que sería lo que estás viendo aquí en color rosa, esa área neta sería igual simplemente al área gruesa menos el número total de los orificios para los tornillos por el espesor, considerando también la parte del espesor. Entonces es muy sencillo, la primera línea de falla. Para la segunda línea de falla, que incluye ya diagonales, ahí es complicado porque hay que considerar esta diagonal si es simple o si es una diagonal de transición. Ahí hay algo muy importante que debemos de checar. Y ahora lo importante es que debemos de analizar tantas líneas de falla como sean posibles. Pero te adelanto que la línea de falla que va
a vencerse primero es la línea de falla que aporte a la resistencia menor área neta. ¿Y por qué sucede eso? Porque recuerda que partimos de la revisión por fluencia. Aquí FL. Y la revisión de fluencia era muy sencillo como decir FY, o por lo menos la resistencia nominal, FY por el área gruesa. Entonces, quiero que pienses que si tenemos menor área gruesa, pues tenemos menor área de fluencia, bueno, menor eh, resistencia por fluencia nominal. Entonces, si tengo menos área, pues tengo menor resistencia. Si tengo menos área, pues tengo menor cantidad de vectores pequeños asociada a unos diferenciales de área muy pequeños, entonces tengo menor resistencia. Por lo tanto, aunque yo analice n número líneas de falla, siempre voy a aislar el caso más desfavorable. Y ese caso más desfavorable es la línea de falla que me aporte menor área neta. Y aquí ya estamos ocupando área neta, pero recuerda que partimos de esta consideración. Esta no, esta de aquí. Esta de aquí. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Sí? Ok. Partimos de esta consideración de que aquí los esfuerzos, en lo que estás viendo en color azul, pues los esfuerzos son uniformes. Todo está de color azul. Y si los esfuerzos son uniformes, pues ya sé que U vale 1. Hasta ahí estamos. Pero eso no es cierto porque aquí estamos viendo, por lo menos para la parte de estos investigadores, que publicaron un cierto artículo, aquí está dándole crédito a los autores, pues la distribución de los esfuerzos, por lo menos para la parte de las conexiones atornilladas, no es uniforme. Entonces quizás aquí lo que está en color, en una tonalidad diferente de color, pues aquí quizás esté a un 90% participando, probablemente. Supongamos algo. Entonces es muy diferente la distribución de esos esfuerzos. Entonces, para considerar que si yo ocupo o que si toda, bueno, perdón, bueno, ignora esta línea, voy a considerar, bueno, aquí se va a perder el color, tenemos una disculpa, esto también lo ignoramos, aquí, de esta parte, lo que me va a dar U es saber si considero desde el 0 hasta el 100% del área neta. Entonces U me dice, ¿sabes qué? Puedes ocupar toda el área neta. ¿Por qué? Porque este U ya viene estudiado, igual con pruebas, por parte de otras personas. Entonces ya son valores establecidos, pero tienen un pues tiempo de estudio y de pruebas demasiado extensas. Pero nosotros solamente nos dan expresiones súper sencillas para ocuparlas. Entonces, estamos en esta parte de acá, yo ya tengo el área neta, pero a mí no me sirve el área neta, yo necesito el área efectiva, y esa área efectiva es un U por el área neta. Entonces ya tengo el área neta, va a faltar obtener cuánto vale U. Yo ya sé que va a regir la primera línea de falla porque tiene un menor área neta de aporte. Ahora, U va a valer 1. ¿Por qué U va a valer 1? Porque aquí tenemos toda la parte o toda esa sección que estamos analizando, pues está conectada. Quiero que notes que hay un orificio en este elemento y hay orificio en este otro elemento. Entonces, si todo está conectado, U va a valer 1. Por lo tanto, el área efectiva va a ser igual al área neta, es decir, puede ocupar toda esa área. Y ahora la resistencia nominal, por lo menos para la revisión por ruptura, va a ser el FU, que me lo da la calidad o la designación del acero, por el área efectiva. Obtengo cuánto es eso. El FU, pues simplemente veo de qué tipo de acero se trata. Y así obtengo la resistencia nominal. Pero para obtener algo que sea de diseño, pues hay que multiplicarlo por su respectivo phi. Y ese phi, por lo menos aquí, lo estoy colocando la referencia en la sección D2 del manual Inca, vale 0.75. Entonces, a resumidas cuentas, la resistencia de diseño, por lo menos para la parte de ruptura o fractura, vale 124, bueno, aproximadamente 124.000 kilogramos. Y esa es la resistencia de diseño para la parte de ruptura. Ahora, vamos a hacer una especie de resumen. Ya tenemos que la parte de la afluencia es este valor, lo que va a resistir. Y después tenemos la parte de la ruptura. Ahora, aquí es muy sencillo ver qué es
que va a llegar a fallar primero. Entonces, supongamos que tenemos una báscula y esa báscula solamente me permite leer hasta 124.623.90 kilogramos. ¿Qué pasa si le pongo un kilo más? Ah, pues la báscula no lo va a leer y probablemente se vaya a descomponer. Entonces, voy a alcanzar primero la falla por la parte de la fractura. Y no importa si lo sigo cargando o si sigo cargando más esa báscula, como una analogía o una metáfora. Entonces, si yo le agrego, no necesariamente con 1 gramo ya esto falla, pero porque tenemos ciertos factores y hay algo que se llama redundancia. Pero de eso no voy a hablar nada. Bueno, sí vale la pena, pero no voy a tratar nada, nada de lo que tenga que ver con la redundancia. Entonces, de nada sirve que yo siga aplicándole más carga a esa sección atornillada, que sería algo más o menos así. Aquí va a diferir porque aquí obviamente también tendríamos unos orificios. Por lo tanto, aquí va rigiendo el diseño la parte de la ruptura. Es decir, que esa tensión última debe ser por lo menos de 124.000. Si tengo una tensión última de mi modelo numérico de 125.000, esto ya falló. Y no importa que por fluencia resista más. ¿Hasta ahí alguna duda? En esta parte lo que yo te estoy mostrando es igual para cubrir esa, esa carencia de la versión actual del manual. Aquí para el ISC, la versión más reciente, menciona el capítulo D, que simplemente es lo mismo que el capítulo D para el manual Inca de la quinta versión. Entonces aquí vienen varios comentarios, pero algo que no llegué a hablar con ustedes es la parte del límite de esbeltez. Y ese límite de esbeltez que por lo menos aquí solamente menciona que no existe un límite de esbeltez para miembros a tensión, pero se deja una nota y esa nota simplemente te dice que para el diseño de miembros a tensión, la relación de esbeltez, que se va a calcular como L entre R, permíteme hacer una captura, una captura de pantalla. Bueno, yo ya sé que no existe, por lo menos aquí, es lo mismo que aparece en el manual Inca. Me dice que la relación de esbeltez, que esa relación de esbeltez se va a calcular como L, ay, perdón, se va a calcular como L entre R. Pero ojo, R es el radio de giro, y ese radio de giro no es otra cosa que, bueno, aquí queda un poquito feo, ese radio de giro voy a ponerle un i, porque puede ser respecto de un eje local o respecto de otro eje que sea perpendicular al eje anterior. Va a ser igual a la raíz cuadrada del valor de la inercia. Esta inercia también es una inercia i, porque puede ser una inercia en x o inercia en y, si es que estoy hablando de un sistema plano. Y aquí sería el área total de la sección plana. Esta es una propiedad de una sección plana. Entonces hay mucho ojo. Por lo tanto, aquí podría yo evaluar la relación que sea más desfavorable. Entonces ahí es como un comentario. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo para diseñar o para tener en consideración esta parte de la limitación de desventajas es considerar esto. Yo no lo voy a hacer, yo voy a dar por sentado que por lo menos los 3 ejemplos que tenemos en este día, nunca van a exceder la parte de esa relación, que sea 300. Entonces, aquí tú tendrías forzosamente tendrías aquí dos casos. L va a permanecer constante, pero este va a ser un RI y este va a ser L constante, pero este va a ser un RI. Entonces hay que analizar cuál de esos me da un valor mayor y eso compararlo con 300. Si se cumple, entonces ya estoy voy por buen camino. Entonces, antes de la parte de fluencia, antes de la parte de ruptura, hay que checar lo referente a la relación, a esa relación de esbeltez. ¿Sí? Hay que checar. Pero yo doy por sentado que no tenemos ningún inconveniente en esa parte. Bueno, continuando con esa parte, aquí simplemente me dice la resistencia por la tensión. Ya vimos lo que tenga que ver con la parte de la afluencia. Ahora estamos viendo con lo que tenga que ver con la parte de ruptura. Y en la parte de ruptura, aquí viene la parte de la resistencia nominal. Esa resistencia nominal ya la calculamos. El área efectiva ya sabemos cómo calcularla.
Aquí mucho cuidado con el valor de U. Y el FU pues depende de la designación del acero, de la calidad del acero. Entonces estamos haciendo lo mismo con una versión más reciente del ISC, que tiene comentarios más recientes que la versión Inca de quinta edición. Entonces aquí tenemos esto para solventar esa parte de la carencia del otro punto. Una vez dicho eso, bueno, aquí estamos acá. A ver, permíteme un segundo. Permíteme un segundo. A ver, permíteme un segundo, por favor. Ya mencioné que por lo menos ahorita lo que va rigiendo el diseño es la resistencia por ruptura. Entonces, esta, como es la menor de estas dos revisiones, que todavía faltan más revisiones, la tensión última que yo debo de obtener de un programa de análisis estructural, o quizás me dicen que me ponen una estructura y la tengo que resolver, quizás una armadura, y esa armadura que puede estar sujeta a fuerzas axiales que pueden ser tensión o compresión, pero lo referente a tensión, o de esas barras que estén a tensión, pues si alguna barra en tensión están, bueno, si alguna barra en tensión presenta una tensión de 124.000, bueno, de 128.000, pues yo ya sé que esa resistencia para esa barra pues puede llegar a fallar por la parte de la ruptura. Entonces, mucho ojo. Vamos a continuar con lo que sigue. Y eso que sigue se llama una revisión por la parte de la falla por bloque de cortante. Entonces aquí, permíteme un segundo. Esto voy a hacerle un clic acá. Y aquí tendríamos que ver lo que pasa con esa relación de esbeltez. Aquí solamente lo voy a abreviar. Con esa relación de esbeltez. Entonces hay que checar que esa relación de esbeltez, que por lo menos L entre RI, bueno, aquí salió feo, R entre RI, no sea mayor. Bueno, permíteme volver a ver esa parte ahí. Es mayor, ajá, sí, no exceda los 300. Entonces aquí que sea menor, mucho menor, a 300. ¿Sí? Ahí tendríamos que colocarle esa parte de ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa con bloque de cortante, que lo vas a asociar ahora ya no a un área gruesa total, ni tampoco a un área neta o un área reducida. Ahora ese bloque de cortante está asociado a una combinación de resistencias que tengan que ver con tensión y con cortante. Es decir, la combinación de esas dos partes. Nos vamos a estar refiriendo ahora a esta parte, al capítulo J, concretamente a esta enumeración de esta página para la quinta versión del Inca. De cualquier forma, si nos vamos al ISC y nos vamos a esa sección J, F, H y J, aquí dice diseño de conexiones. Y para ese diseño de conexiones, pues aquí también vamos a ver qué es lo que sucede para las conexiones a tensión. Pero plenamente vamos a revisar, dame un segundo, la parte de la resistencia. Estos son soldaduras, esto no es. Dame un segundo. Mm, mm, mm. Dame un segundo. Aquí con esta parte que tenga que ver con la parte de la resistencia a tensión. Concretamente a esta parte, a la parte del bloque de cortante, la resistencia por bloque de cortante. Aquí tienen unas ecuaciones, pues un poquito, plenamente son las mismas, pero aquí nosotros estamos trabajando con esta parte de esta versión. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esa parte. Voy a hacer esto más grande y pues plenamente, si te diste cuenta, es la misma ecuación que estás aquí. Ahorita lo comparamos, pero es la misma ecuación. Ahora, para la parte de bloque de cortante, de nueva cuenta, permíteme hacer un dibujo. Aquí en esta parte de acá, vamos a hacer otro dibujo. ¿Cómo hacemos esa parte? Bueno, aquí voy a hacer de nueva cuenta el perfil que nosotros estamos trabajando, que es esta sección.
tenemos una sección de esta forma. Más o menos así, más o menos así, más o menos así. Ya sé que esa sección pues tiene una especie de volumen. Y es la que estoy dibujando acá, de cierta forma. Esa especie de volumen. Ahora, no voy a dibujar la placa que está atrás o la placa que esté debajo, pero si yo tengo esa parte de los tornillos que van a poder unir a los elementos de acero, pues yo ya vi lo que pasaba si es que consideraba esa reducción. Para la parte de fractura. Ya vi lo que pasa si es que tengo que considerar la falla, pero de fluencia, es decir, solamente considerar toda el área total de la sección transversal de acero. Ahora, existe otro tipo de falla y ese otro tipo de falla es suponer que la tensión, voy a dibujarla para acá, este vector, que la tensión es muy grande y que probablemente se desprenda no todo el elemento, pero sí parte de ese elemento. Entonces, ese tipo de falla se llama bloque de cortante. Entonces, vamos a suponer que la tensión es muy grande, que va a hacer que se desprenda este pedacito de acero. Entonces, ese pedacito de acero, para un segundo estado, porque ya se venció la resistencia, pues va a andar de cierta forma volando por acá. Y se va a desprender. Y va a tener un cierto volumen. Un cierto volumen, más o menos así. Se desprende. Y eso se le conoce como falla por bloque de cortante. Pero quiero que pienses un poquito más. Un poquito más en en los posibles elementos que están trabajando ahí. Recordemos que el área neta era el área perpendicular a la línea de acción de la tensión o del vector de tensión. Entonces lo que es perpendicular se llama área neta. Y si es perpendicular, esto que estás viendo aquí, o esta área que se estaría ahí, que sería esta área que estás viendo acá, esa área estaría trabajando a tensión. Pero existen otras áreas producto de ese desprendimiento y esas otras áreas serían estas de acá. Y esas áreas que tú estás viendo ahí, que plenamente serían estas de acá, estas de acá, esta de acá, y la que está en la parte inferior, pero no estarías viendo en esta cara, eso estaría acortante o estaría resistiendo una fuerza cortante. Entonces, para que se entienda, esto sería cortante y la parte de tensión sería en color azul. Entonces hay que ver cómo es que esas áreas están aportando resistencia. Entonces para lo anterior tenemos lo siguiente. Aquí yo te estoy colocando una imagen arbitraria. Entonces permítame hacer esto más grande. Y en esta imagen arbitraria tenemos lo siguiente. Entonces, supongamos, esto no es semejante a la sección LD que tenemos por defecto, pero es simplemente para ejemplificar a qué me estoy haciendo, o a lo que hice referencia en el dibujo anterior, pero con una sección placa. Entonces, supongamos que todo esto se desprendió. Yo solamente voy a dibujar esta parte de acá. Todo esto se desprendió. Entonces se desprendió, producto de que la tensión última, fue muy grande y desprendió todo ese bloque de acero. Ahora ya vimos que el plano que es perpendicular a la tensión, que es lo que estás viendo en color azul, ese plano o esa área, es un área a tensión o va a estar trabajando puramente a tensión. Pero lo que va a pasar con el área restante que lo vimos en el dibujo en color verde, va a ser un área a corte. Pero de ese área en corte se van a subdividir en dos. Ya sé que toda esa área en color en verde, esta que coloqué acá atrás, bueno, ahorita lo vemos, en la imagen de los recortes que hice, el dibujo que hice, es un área cortante. Pero esa área cortante se va a subdividir en dos, en un área neta cortante y en un área gruesa cortante. Vamos a ver qué es lo que pasa con el área gruesa cortante. Esto de aquí. El área gruesa cortante considera todo ese plano hasta el centro de el orificio o de la línea de tornillos que estoy considerando que van a llegar a fallar o que se van a provocar este desprendimiento del acero. Entonces, eso sería el área gruesa cortante. Ahora, el área neta cortante, quiero que hagas una diferencia entre el dibujo o los planos en color rosa y los planos en color naranja. Existe una gran diferencia y esa gran diferencia es que el área neta cortante sí considera no
considera toda el área en color verde que teníamos en un dibujo anteriormente, sino que considera únicamente la parte sí existente de acero, que es lo que está en color naranja, pero la parte del área gruesa cortante considera las partes donde no existe acero, como son esta parte de acá. No existe acero para el elemento, sí existe acero, pero de los tornillos, pero eso no se considera. Entonces ahí tendremos esa diferencia de áreas. Área gruesa cortante considera todo el área, aunque no exista área de ese plano, pero aunque no exista acero aquí, del elemento. Y el área neta cortante considera esa reducción o esa falta de acero del elemento producto de los orificios donde van a estar ubicados los tornillos. Aquí en otra imagen, que es una imagen mucho más concisa, vemos un ejemplo extra de esas áreas. Aquí, permíteme un segundo, voy a quitar esta parte de acá, descartar, y aquí voy a irme a dibujar. Entonces simplemente vamos a identificar cuáles son esas áreas. Entonces tendríamos lo que está en color naranja, tendríamos un área neta acortante, y esa área neta acortante yo solamente lo voy a dibujar para esta parte. Bueno, aquí quedaría muy grande. Dame un segundo. A ver, sería con este. Sería este de acá. Esto donde estoy marcando. Espero que lo alcances a ver. Sería esta parte de acá. Área neta acortante. Ojo, también sería acá, acá y acá. Esa sería el área neta cortante. Para la parte de tensión, en color azul, esa parte de la tensión únicamente sería esta de acá y esta de acá. Como una especie de T. Porque yo lo que estoy analizando es la sección en T. Entonces hay una disculpa, se me pasó decirte que lo que estoy analizando es la sección T. Esta sección T. Bueno, si lo quiero ver un poquito mejor, estaría formada así. Como que estaría acostada la parte de la T. Esa parte sería lo que está a tensión. Y la parte que fuera el área gruesa cortante sería esta de acá. El área gruesa cortante sería todo esto de acá. Yo lo voy a dibujar acá en esta parte. Bueno, aquí para que se entienda, sería este plano de aquí. Este plano de aquí hasta acá. Considerar todo este plano y este plano de acá. Todo ese plano de ahí. Bueno, creo que el rosa no se alcanza a ver tanto, pero ahí estaríamos. Bueno, voy a dibujarlo con otro color. Sería este de acá. Este de acá. Este plano que se ve de aquí y este plano que se ve. Ahí tendríamos esas áreas. Vamos a seguir continuando. Aquí tenemos otro ejemplo muy fácil de lo que puedes llegar a ver. Simplemente tendríamos la parte de lo que puede estar en tensión. Esto sería la parte que puede estar en tensión. En tensión. Aquí, bueno, esto se ve mejor dónde se está fallando o qué es lo que se está desprendiendo de la conexión atornillada. Entonces esto estaría tensión. Aquí también tendría una parte en tensión, una parte en tensión. Tendríamos lo siguiente que sería el área neta cortante, aquí en color naranja. El área neta cortante pues plenamente sería esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Lo mismo que este otro plano, es decir, donde están los tornillos. Ahora, para la parte del área gruesa cortante sería todo esto de acá. Lo voy a tratar de dibujar. Recuerda que se considera hasta el centroide de la línea de tornillos que estoy considerando. Entonces sería toda esta área hasta llegar hasta el plano atención. Y aquí también desde el centroide hasta acá. Desde el centroide trazo una línea. Para el área que estoy considerando sería toda esta área de acá. Por decir algo, por decir algo. Una vez dicho eso, vamos a... Bueno, no sé si tengas ahí alguna duda, algún comentario al respecto a esta parte. ¿No? Bueno, una vez dicho eso, vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esa resistencia por bloque de cortante. Ahora, yo voy a considerar únicamente que, bueno, aquí aunque no esté, perdón, aquí para esa parte de la resistencia por cortante,
tengo que ocupar estas ecuaciones. Y estas ecuaciones no son otra que las ecuaciones que están acá, en el manual Inca o en la versión de la ISC. Solamente que aquí están como desigualdad. Yo lo estoy poniendo aquí de forma diferente. Pero de cualquier forma, lo que va a regir es el valor mínimo de esas dos expresiones. De estas dos expresiones podemos ya notar que el FU, ya sé que es la resistencia última de la parte de la designación del acero que yo estoy ocupando. La parte de ANV, ya sé que es ANV o ese acrónimo hace referencia al área neta cortante, más 0.5 por FU, ya sé cuánto vale FU, ANT pues tengo que llegar a calcularlo. Y esta parte en la segunda ecuación pues es casi lo mismo, lo único que va a cambiar es el segundo término de la segunda fila de este vector. Y lo único diferente sería este valor de VS. Ese valor de VS puede variar desde 1 o puede ser 0.5. Vamos a considerar nosotros 1 porque únicamente el elemento que estamos analizando está sujeto a tensión. Entonces, si solamente actúa en tensión, y que de hecho eso se enseña a nivel de licenciatura, si solamente es tensión, VS vale 1. Si estoy combinando tensión con cortante para un elemento, ahí sí el VS va a llegar a cambiar de valor, pero por lo menos para secciones que están puramente a tensión, el valor de VS vale 1. Entonces esto lo podemos dejar por default, ya sé que vale 1. Y la parte para obtener la resistencia de diseño, pues simplemente lo referente al valor de phi para bloque de cortante 0.75. Y aquí coloco la referencia, donde puedes ubicar esa ecuación en el manual de la quinta edición del IMCA. Ahora sí, vamos a continuar y aquí ahora ya tenemos la sección LED que venimos trabajando. Y lo que yo estoy considerando es que se va a desprender todo este bloque que estás viendo aquí, donde estoy moviendo mi mouse. Pero plenamente sería esta área, si lo estoy viendo en un plano. Pero aquí lo estoy viendo de forma como si fuese un volumen. Aquí también lo estoy viendo como si fuese un volumen. Para el área neta, voy a explicar solamente el área neta de tensión. Y el área neta de tensión, pues no es otra cosa que saber cuánto vale el espesor. Recordemos que el ángulo LD tiene un espesor constante. Ese espesor constante va a ser de 1,90. Si no fuese el caso, pues tendríamos que hacerlo referente para obtener esa área que estás viendo ahí. Esa área que estás viendo ahí. Ahora, bueno, esta parte que no está coloreada en color azul, esto de acá y esto de acá, pues ya no forma parte de la tensión porque aquí ya termina la sección. Entonces, si termina la sección, pues no está sujeta a ninguna carga o a algún elemento. Bueno, sí, pudiese estar sujeta a un elemento externo, pero para la tensión última no va a llegar a pintar esa área para aportarme resistencia al final de los cálculos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí lo voy a multiplicar por 6 porque yo solamente estoy considerando esta parte de acá, esta parte de esta altura. Entonces esa altura total, estoy moviendo mi mouse, vale 6. Ahora lo que sigue sería considerar el mismo espesor, pero ahora ese espesor lo voy a llegar a multiplicar por la parte de la longitud que estás viendo aquí. Y esa longitud no es otra cosa que los 12 centímetros, pero restándole 1,90 de la parte del espesor. Por lo tanto, me quedaría un área neta total de 30.59 centímetros cuadrados. Entonces, no es tan difícil. De cualquier forma, hay que obtener esta partecita que tú estás viendo aquí. Esta partecita que estás viendo aquí. Ojo, aquí bueno, aquí me equivoqué. Esto de acá hace referencia a esta parte de acá, a esta parte de acá, que estás viendo aquí, hace referencia a esto. Y estos 12 centímetros sí hacen referencia a toda esta longitud de acá. Pero le estoy restando 1,90 porque si no estaría duplicando áreas en este pequeño cuadrito donde está mi cursor. Eso sería lo relevante al área neta. Atención, para el área neta cortante es muy sencillo. Esa área neta cortante pues serían dos planos, los que estás viendo en color naranja. Voy a borrar esto. Dos planos en color naranja por 6, que los 6 centímetros son estos 6 centímetros que estás viendo aquí, que están medidos hasta el paño exterior del orificio donde va a estar el tornillo. Entonces recordemos que el área neta cortante sí considera el área de acero real que esté en el perfil. El área se considera hasta el centroide del orificio del tornillo donde estoy considerando el bloque de cortante. Eso es muy, bueno, lo dejo ahí. Para obtener esa área, pues simplemente sé cuánto vale el espesor, vale 1,90. Sé cuánto vale la longitud de esto, vale 6.
¿Cuántas veces se repite ese plano? Se repiten 2. Eso tendría el área neta cortante. Es muy sencillo. Para el área gruesa cortante, yo ya no, bueno, no coloqué aquí un dibujito, pero pues es muy sencillo. Ahora ya no serían 6 centímetros, serían 6. Bueno, aquí de esta fórmula serían 6 más 2, me parece que los orificios son de 2.22, ajá, 2.22, entonces serían 6 más 2.22 entre 2 y sería la longitud por el espesor, por el número de veces que se está presentando los planos, serían 2. Entonces ahí tendríamos toda esa parte que tenga que ver con el área gruesa. Una vez dicho eso, pues obtengo cuánto vale el área gruesa, el área neta a tensión y el área neta cortante. Eso lo sustituyo en estas ecuaciones. Recordemos que Vs vale 1. Lo coloco aquí, hago estas ecuaciones, simplemente las resuelvo y va a regir la fila de este vector que me dé un valor mínimo, el valor mínimo. Lo voy a colocar acá y el valor mínimo, por lo menos, recuerda, estamos obteniendo la resistencia nominal, pues el valor mínimo es este de acá. Entonces, como es el valor mínimo de resistencia, eso lo voy a aislar, va a ser mi resistencia nominal. Si lo multiplico por el valor de phi, obtendría la resistencia de diseño asociado al bloque de cortante, asociado a este bloque de cortante. Entonces ya tendría mi resistencia de diseño para bloque de cortante. ¿Hasta hay alguna duda o algún comentario? No es muy difícil la parte de la revisión por bloque de cortante. Ojo, algo que se me olvidó comentarles. Yo aquí, por lo menos aquí, en esta parte de acá, voy a hacer esto, nuevo, esta parte de acá. Al igual que las líneas de falla, que pueden ser esta línea de falla, una línea de falla 1, una línea de falla 2, etcétera, que esos son revisiones por fractura. Lo mismo va a aplicar para el bloque de cortante. Yo puedo analizar tantos bloques como se me puedan llegar a ocurrir. Entonces, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Voy a hacer un poquito más grande esta parte de acá. Este es el área neta cortante. Esto que estás viendo aquí es área neta cortante. Recuerda que el área neta cortante, lo voy a dibujar acá en color verde. El área neta cortante es este plano. Lo voy a cambiar de color. Es esto de acá. Pero esa área neta cortante siempre se va a medir desde el paño exterior del bloque que estoy considerando. Entonces aquí tendría un plano. Entonces esto vale 6 centímetros. Pero para el área gruesa cortante, con este color, considera hasta el centroide de los orificios donde van a estar los tornillos. Si es que estoy considerando este bloque de cortante en color morado. Entonces para obtener esa longitud total serían los 6 centímetros. Serían 6 más el diámetro de este tornillo, que es dv sobre 2. Y esto simplemente sería los 6 más 2.22 sobre 2. Y así obtendríamos ese radio. Al final de cuentas yo quiero obtener esta longitud total. Esta de aquí. Toda esta longitud es igual a esto. Esa cota es igual a esto. Ahora, esa longitud total lo multiplico por el espesor. Obtengo este plano. Aquí tendríamos esa parte, pero le tendría que agregar otro pedacito más. Ahí tendríamos todo ese plano. Este plano lo obtengo una vez, pero también estaría en esta otra parte, desde este centroide hasta acá. Y obtendría mi otro plano. Entonces ahí tendría un segundo plano. Entonces tendríamos dos planos y pues así saldría el área gruesa, ojo, área gruesa a cortante a partir del centroide. Bueno, si existe duda me dices de nueva cuenta. Pero eso es únicamente considerando el bloque que el bloque en color morado. Pasa lo mismo que con las líneas de falla. Para los bloques de cortante yo tengo que analizar todos los posibles bloques que se me puedan llegar a ocurrir, pero por ende yo quiero que comprendas que va a fallar el bloque de cortante que puede llegar a fallar primero es donde aporte o donde recorra un camino que tenga menor área.
Si tiene menor área, pues es menor resistencia de fluencia. Si es menor resistencia de fluencia, pues puede que llegue a regir. Entonces aquí, este es un primer caso. Esto que está en morado es el primer bloque de cortante. Yo puedo considerar otro bloque de cortante. Quizás mi otro bloque de cortante sea así, mira. Y también es válido, también es válido. Quizás yo pueda decir que voy a suponer que la tensión última está para acá. Y que el bloque de cortante ahora venga así. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Así. Este puede que sea un bloque de cortante número 2. Pero también es válido decir que existe otro bloque de cortante y que quizás ese otro bloque de cortante sea este. Y también es válido el número 3. Y puede que otra persona llegue y me diga, ok, yo puedo considerar que ahora el bloque de cortante no necesariamente tiene que ser cuadrado. Quizás el bloque de cortante sea este, mira. O sea, este que pase por acá, que pase por acá y que se vaya hasta acá. Entonces sería todo esto. Y también es válido considerarlo. Ahí sería un bloque de cortante número 4. Pero ¿cuál va a fallar primero? Ah, pues el que me aporte menor resistencia. Y yo en los primeros, en la sesión pasada te dije, ¿sabes qué? La fluencia es el primer caso que vamos a revisar o puede llegar a fallar por fluencia. Entonces, si tiene menor área, menor resistencia. Entonces, podríamos sacarnos esa parte de ahí. ¿Puedo analizar tantos bloques? Sí, pero siempre va a fallar el que tenga menor área. Pero siendo exactos, el que me aporte menor resistencia de diseño al final. Una vez dicho eso, estábamos aquí y obtenemos la parte de bloque de cortante. Ahora, ya tenemos lo referente a la resistencia por fluencia, ya tenemos lo relevante a la resistencia por ruptura y ahora tenemos lo relevante a la resistencia por bloque de cortante. ¿Cuál va a regir hasta ahorita? Ah, pues el que está rigiendo es esta parte de acá porque es el menor. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que en bloque de cortante la sección de acero, o por lo menos ese bloque de cortante número 1, me aporte una resistencia de 147.000? Si antes de llegar a esos 147.000, ya en 124 falló por ruptura. Por lo tanto, va a regir, por lo menos para este problema, que la resistencia de diseño va a ser, o la resistencia que va a regir el diseño es las de 124.000. O la revisión por ruptura. Entonces, si yo tengo una resistencia de diseño, que esa resistencia de diseño puede que resulte quizás de una combinación ante cargas gravitacionales, como lo puede ser 1,5 de la carga muerta más 1,7 de la carga viva máxima. Entonces, supongamos que es una estructura del grupo A. Grupo A, una, no sé, una estructura del grupo A2, pues aquí yo tengo una combinación de diseño asociado a la consideración de las cargas gravitacionales. Supongamos que esta es la más desfavorable. No nos metamos en sismo, no nos metamos en viento ni nada de eso. Supongamos que de esta carga, en esa sección LD, pues esta combinación me dijo que la resistencia, bueno, no resistencia de diseño, perdón, la resistencia última, esta resistencia que está solicitándose para esa sección es igual a, no sé, a 110.000 kilogramos. 110.000 kilogramos. Y yo ya sé que la resistencia más desfavorable para esa sección son 124.000, es decir, la resistencia de diseño, pero por ruptura, que son, vamos a cerrarlo en 124.000. Entonces aquí, como la resistencia de diseño por ruptura es mucho mayor que la resistencia última, donde la resistencia última, la consideración más desfavorable resultó del combo que tenga que ver con la consideración de la revisión por cargas gravitacionales, 1,5 de la carga muerta, más 1,7 de la carga viva máxima, para una estructura del grupo A, pues aquí voy a decir que, ok, la sección está pasando. Y ya hasta ahí le pararía de contar si es que solamente considero la fluencia, la ruptura y la parte del bloque de cortante. Hasta ahí vamos para esa parte. Ahora, hay otro término que se llama eficiencia. Y esa eficiencia, bueno, aquí, esa eficiencia la vamos a ver en un momento más, casi al final. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario.
para este primer problema. Bueno, antes de que me planteen sus dudas, voy a borrar todo esto. Y voy a hacer unos comentarios extra. Comentarios extras. Creo que me parece prudente que mejor lo veamos con este dibujito de acá. Este dibujito de acá, que está mucho mejor, que es mucho mejor que los que yo hago. Esto de acá lo voy a borrar, borrar. Dame un segundo, por favor. Y ahora voy a sacar una captura de pantalla de esto. Ahí estamos. Voy a acercar un poquito más. Lo voy a dejar ahí. Esta conexión es una sección T. Lo que estás viendo aquí es una sección T. Esto de acá, bueno, ahí no se ve el color. Esto es una sección T. Lo voy a colocar aquí. Una sección T. Una sección T. Y lo que está unido es una sección, bueno, sería una placa. Esto que estás viendo aquí. Esto que está conectado acá abajo sería una placa. Ok. Ahora, tú lo que vas a hacer, si es que tienes una conexión y esa conexión plenamente está sujeta a pura tensión, únicamente a pura tensión, lo que vas a hacer es revisar tanto la placa como la parte de la sección en T. Vamos a ver lo referente a la sección en T. Entonces, para la sección en T, para la sección T, hay que revisar qué. Pues hay que revisar muchas cosas. Primero que nada, la parte de la relación de esbeltez. Esa relación de esbeltez, que ya vimos que por lo menos L entre RI, lo más desfavorable, recuérdalo, porque tenemos dos radios de giro. Si es que estoy considerando solamente un plano, esto debe ser menor a 300. Después de ver esa parte, debo de considerar la parte de la fluencia, FL, de esa sección. Y esa fluencia lo voy a asociar al área gruesa o al área gruesa o al área total de esa sección. Después de eso debo de considerar la parte de la fractura o de la ruptura. Vamos a poner ruptura con R, la parte de la ruptura. Y esa ruptura está asociada a un área neta. Pero plenamente esa área neta está en función de un factor de cortante, un factor de retraso por cortante U. Y ese U va a depender de qué? Pues va a depender si, primero que nada, del elemento, bueno, no del elemento, perdón, de la sección de acero. De acero. Luego va a depender de qué? Va a depender del tipo de conexión o del tipo de unión. Vamos a poner tipo de unión. Ese tipo de unión, recordemos que puede ser por tornillos o puede ser soldadura. Entonces de ahí va a depender esa parte de U. Y también va a depender ya no de la sección, ya no del tipo de unión, ahora va a depender de los elementos unidos. Que puede que sea uno o dos elementos o todos los elementos o etcétera. Después de la parte de la ruptura, pues vamos a ver lo que tenga que ver con el bloque de cortante. Y ese bloque de cortante pues está asociado a la resistencia, ya no del área gruesa ni del área neta, sino un área asociado a la resistencia por tensión y un área asociado a la resistencia por cortante. Y hay que unir estos dos por medio de una ecuación. Aquí le voy a poner ecuación. Y esa ecuación, que simplemente es analizar un vector de dos filas, pues voy a ocupar el valor menor de eso. Y así obtendría todo lo que tenga que ver con las revisiones pertinentes por tensión. Estábamos viendo el resumen de las revisiones pertinentes para una de las secciones que están sometidas a tensión. Recordemos que estamos haciendo referencia al dibujito que estás viendo en esta parte de acá. Para la sección T, pues ya sería todo lo pertinente o lo relevante para la sección T. Ahora, hay que hacer lo mismo, pero con color azul. Color naranja, creo que sí tengo un color naranja acá. Ajá. Color naranja es para la parte de la sección en T.
Y para la parte de la sección o de la placa, que sería esta de acá, la placa, hay que hacer lo pertinente y de nueva cuenta aplicar lo mismo, pero ahora para la sección placa. Y es lo mismo, tenemos que hacer las revisiones pertinentes para esa parte. Lo mismo de acá. Bueno, no voy a escribir todo, simplemente voy a hacer aquí un encomillado. Que tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora revisando lo pertinente para la parte de la placa. Entonces, para conexiones simples a tensión, hay que revisar todos los elementos que se están conectando y los que están sujetos a tensión. Hay que revisar esa parte para la placa. Ahora, lo que sigue plenamente, si es que yo quiero garantizar que todo esto trabaje de buena forma, más que trabaje, la palabra correcta sería que sea eficiente y que sea segura. Para garantizar que sea segura, pues yo ya tengo que ver lo relevante con la parte de, bueno, este color no, lo relevante con la parte de la sección T. Supongamos que ya cumplió todo. Y también supongamos que la sección de la placa, otro color para que se note, la sección de la placa también ya cumplió con todo. Cumplió con la parte de... ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas bien? Bueno, si no me escuchas, me dices. Aquí aparece un letrero de que mi conexión es un poquito inestable. Entonces, igual si falla, me dices. Am, bueno, estábamos diciendo que supongamos que la sección T ya cumplió con lo relevante al límite de esbeltez. Palomita. Cumplió con la parte de la afluencia, cumplió con la parte de la ruptura, cumplió con uno o varios casos de ruptura o varios casos de línea de falla. Y también la placa ya cumplió con todo. Ahora, yo voy a analizar todo eso, y voy a revisar, voy a borrar toda esta parte de acá, voy a borrar esta parte de acá, dame un segundo, por favor. Voy a borrar esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá. Ay, disculpa por la parte este, de los de la pérdida de tiempo por hacer las anotaciones. Entonces aquí tenemos SR, la parte de la relación de esbeltez, la parte de la fluencia, la parte de la ruptura y la parte del bloque de cortante. Entonces supongamos que por fluencia ya pasó, ¿no? Pero supongamos que por fluencia para la parte de la sección en T, o lo que está en color naranja, sean 100 toneladas, lo que resiste. La parte de ruptura, uno de los bloques o de las líneas de falla por ruptura soportó 17 toneladas, supongamos. Y por bloque de cortante, no sé, unos 75 toneladas. Esta parte de aquí son números arbitrarios, yo lo estoy inventando, entonces puede diferir o de lo lógico que serían los valores reales para esta parte. Y para la parte de la sección en placa, pues también supongamos que la parte de la relación de sueltero lo cumplió considerando la relación de esbeltez mayor o que se acerque más a 300. Aquí supongamos que resistió, no sé, 28 toneladas, por decir algo. Aquí resistió, no sé, 49 toneladas. Y aquí resistió, supongamos, unas 72 toneladas, por así decirlo. Ahora, yo tengo que ver para esta conexión, que es una conexión simple, pero que es una conexión a tensión, pues tengo que también checar lo que, cuál es la resistencia menor. Y esa resistencia menor es la que va a regir el diseño de esta conexión que está sujeta únicamente a tensión. Entonces voy a checar lo de la placa. Ok, lo de la placa, el valor menor es 75 toneladas. Aquí como que, bueno, este color no se ve. Este, lo encierro, lo aíslo. Ya sé que para la sección en T lo que rige son 75 toneladas. Pero ahora voy a revisar la placa. Y la placa lo que rige, que es lo menor, es la parte de fluencia a 28 toneladas. Pero para ser más exactos, lo que va a regir todo esto, pues va a ser de cierta forma, la resistencia menor, que sería la parte de las 17 toneladas, de manera así muy resumida. ¿Hasta ahí alguna duda o algún comentario? Bueno, eh, este,
Entonces, a resumidas cuentas, si la tensión última que resulta, supongamos que esta es una barra de una armadura que resolví por el método de las secciones. Si la tensión última o de la tensión que me están, que yo realicé, que yo obtuve por medio de algún método, si la tensión última son de 10 toneladas, es decir, lo que resultó del análisis por el método de los nodos o método de las secciones según una armadura X. Pues si la tensión última que son 10 toneladas, quiero que notes que la sección T los va a soportar, porque lo que soporta son 17 toneladas. Ahora la placa va a soportar 28 toneladas. Entonces, esa conexión está pasando. Entonces es un OK. Pero eso respecto, ojo, mucho ojo, respecto a la sección de acero. Es decir, a la sección T y a la sección PL. Ahora hay que revisar muy, muy minuciosamente lo que pasa con estos tornillos. Y esos tornillos hay que revisarlos, cuál es la parte o cómo está afectando a la sección T y a la sección placa. Entonces tengo que hacer casi casi otras dos revisiones. Ver lo que pasa con los tornillos, pero verlo para la sección T y ver también lo propio con la sección placa. Entonces tenemos que hacer otras revisiones más. Entonces son muchas revisiones que tenemos que hacer. Ahora, te voy adelantando que la parte de la sección de los tornillos es un poquito más extensa, más extensa. Entonces vamos a seguir esa parte. Permíteme un segundo. Estamos acá y terminamos de ver el primer ejemplo. Este segundo ejemplo, eh, eh, yo te lo voy a mandar para que tú puedas hacerlo. Es decir, esta parte de las diapositivas te lo voy a enviar para que tú puedas revisarla y ver pues cuáles son quizás las incongruencias, si es que existen, yo espero que no, o alguna anomalía o más que nada alguna duda que tengas, pero simplemente es lo siguiente, es una sección IR, aquí estamos viendo algo que está en el plano. Esa sección IR la puedes encontrar con esta designación o lo puedes encontrar así. Puede ser referido a pulgadas o puede ser referido a milímetros. El grado de acero que vas a ocupar pues es una CTM 992, cuyo FU se asocia a 4.570 kilogramos centímetro cuadrado. El FY está asociado a esta parte. Y la parte, aquí vamos a ver poco a poco a qué hace referencia esos 2.22 centímetros. Voy a hacer esto más grande. Esos 2.22 centímetros es por lo siguiente. Primero que nada hay que considerar el diámetro del orificio, es decir, el orificio de donde va a estar el tornillo. Pero ese orificio no va a ser el que tú estás viendo aquí. Entonces, primero se considera un orificio. Va a ser este. Lo voy a tratar de ayudar. Lo vamos a ayudar. Y esos son para los tres. Bueno, más que el orificio sería la parte del diámetro del tornillo. Entonces, bueno, no voy a abundar tanto esta parte porque en un momento lo vamos a ver. A eso le tenemos que sumarle un 16avo por daño, por consideración de daño, y un 16avo por consideración de tolerancia. ¿De qué va esto? Y está referenciado a una sección de las NTC de acero del año 2020. También está por ahí perdido en el manual Inca, pero se explica de mejor forma, ojo, de mejor forma en una sección, ahorita la vemos, en una sección de las NTC del año 2020, de acero, para aclarar. Primero que nada, la parte de tolerancia. ¿Por qué tolerancia? Porque supongamos que tú, quiero pensar que alguna vez has visto cómo ocupan un taladro y para ese taladro pues necesitas una broca. Esa broca puede ser de madera, bueno, puede ser para perforar madera, para perforar concreto o para perforar cierto acero con cierta designación. A la hora de tú perforar algo para unirlo por medio de un tornillo, pues esa perforación, si tú la haces exacta, es decir, el diámetro del orificio con el taladro, y bueno, para ser más exacto, con la parte de la broca, si la broca te va a permitir hacer un orificio de 1 pulgada y tú tienes un tornillo
de diámetro nominal de 1 pulgada, pues a la hora de querer empatarlo, pues sí va a empatar, pero como que vas a tener cierto problema de embonar el tornillo en la parte del orificio que tú llegaste a hacer con el taladro. Entonces, para eso ocupamos, por lo menos para cálculo, ojo, para cálculo, considerar un 16 más de tolerancia, es decir, ahora esto se va a incrementar un poquito más, se va a hacer un poquito más grande el orificio de esa parte donde va a estar albergado el tornillo. Ahora, existe otro 16 más de pulgada que tenemos que aumentarle, ojo, para cálculo, vuelvo a acabar, pero para la parte de la consideración de daño. ¿Por qué? Porque puede que la pieza de acero, quizás supongamos que es una pieza bastante delgada, entonces a la hora de transportarla desde la parte del taller a la parte de la obra, pues puede que se llegue a golpear y como ya tenemos una reducción de área, pues puede que no quede completamente bien. Entonces se considera ese 16 de pulgada de daño más. Entonces el orificio aún se va a hacer mucho más grande. Pero quiero que pienses un poquito más allá de que se tiene que considerar un 16 o un octavo, si sumamos lo que está en verde y lo que está en azul. Que al final de cuentas sería un octavo de pulgada. Pero un octavo de pulgada no es mucho, no es mucho. ¿Por qué no es mucho? Porque pues si lo transformamos a centímetros por un octavo, pues es una cantidad muy, muy pequeña lo que estamos considerando. ¿Y por qué estamos considerando esto? Ah, porque también quiero que llegues a pensar que si reducimos área tenemos menor área gruesa o menor área efectiva. Si tenemos menor área, pues tenemos menor resistencia. Entonces, de cierta forma, estamos haciendo algo que no es exagerado, pero que estamos previniendo ciertos problemas con la parte del daño, ya vimos por qué, en la parte de la tolerancia, ya vimos por qué. Entonces, de ahí viene la parte de agregar un 16 y después otro 16. Pero, en resumidas cuentas, se le agrega un octavo. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Pero aquí lo voy adelantando poco a poco. ¿Dónde viene esto? Ah, pues viene en el manual Inca, por ahí perdido, bueno, no perdido, ahí viene especificado, pero viene más claro en la CNTC de acero del año 2020. Vamos a continuar. Vuelvo a repetir este ejemplo, te lo voy a hacer llegar en la carpeta de Drive. Aún no la he creado, mañana la creo y sin falta la vas a tener ahí a la mano. Vamos a ver la resistencia por fluencia. Esto es muy sencillo. Yo sé que lo que va a llegar a fluir, o bueno, la revisión por fluencia, es considerar toda esta área. Toda esta área. No hay reducciones, entonces toda el área me está aportando resistencia. Por lo tanto, esto es súper sencillo. Obtengo cuánto vale el área, ya sé cuánto vale el FY, pues la resistencia nominal, bueno, resistencia de diseño por fluencia es esta cantidad. En las otras partes, pues tú ya lo vas a encontrar ahí en este PDF que te voy a hacer llegar. Yo me estoy basando en las propiedades que tiene en Gerdau Corsa. Aquí el área gruesa y TW. ¿Por qué necesito TW? Ah, porque necesito saber qué es lo que sí está conectado y qué es lo que no está conectado. Por lo menos para este ejemplo, lo que está conectado es únicamente el alma. Únicamente el alma. Entonces necesito saber cuál es el espesor de esa alma para considerar las reducciones. Después de eso, hacemos las líneas de falla. Yo únicamente hice una línea de falla, me parece, en este ejemplo, que tú lo vas a tener. ¿Por qué? Porque pues ya sé que el área neta va a ser menor para esa primera línea de falla. Bueno, también considero una segunda línea de falla, no me había recordado esa parte. Aquí viene el desarrollo. Y aquí yo no hice un modelo total de la sección I, que la sección I, supongamos que es esta parte de acá. Yo hice un recorte de esa sección y solamente consideré como si fuese un canal. Pero esto solamente es para ejemplificar que se está uniendo una placa al alma de la sección IR. Ojo, aquí yo solamente consideré un pedacito, pero la sección IR tendría que continuar acá y continuar acá en los patines. Entonces aquí también hay que considerar cuánto vale U. De nueva cuenta aquí hago mención a la parte de la resistencia por bloque de cortante. Aquí hago una especie de dibujitos. No voy a cambiar tanto. Y aquí voy a quedarme un poquito parado en esta parte. Anteriormente veíamos que esto es el área gruesa cortante. Quiero que notes que siempre se va a tomar respecto del centroide del bloque de cortante que yo estoy considerando. Aquí el bloque de cortante que yo considero es que se va a desprender una parte del alma en la parte de abajo y otra parte del alma en la parte superior. ¿Sí? Pero para el área gruesa cortante siempre consideramos hasta el centroide
de ese orificio donde va a estar incluido el bloque de cortante. Y aquí van a ser por 4 planos. ¿Por qué por 4 planos? Porque aquí tendríamos uno que estaría viendo de cierta forma acá, 1, 2, este sería el 2 que lo estaría viendo acá, 3 que sería este que está escondidito acá, que sería este de acá, y 4 el que estaría pegado al patín superior, sería este de acá, que sería este de acá, serían 4 planos, por eso son 4, por el espesor, ¿de qué? De lo que se está desprendiendo. ¿Quién se está desprendiendo? El alba, eso vale 0.43. ¿Cuánto vale esta distancia? De aquí a acá, vale 6 centímetros. Entonces ahí, mucho ojo, mucho ojo. Bueno, se siguen con esta parte y después pues simplemente obtienen ese resumen final, que aquí ya te estoy adelantando, que la resistencia que va a regir por lo menos para esta parte es la resistencia por bloque de cortante. Pero este problema lo vas a encontrar en la carpeta de Drive que mañana voy a crear. Entonces, hasta esa parte le voy a dejar ese segundo ejemplo y vamos a ver ahora sí totalmente el ejemplo número 3. ¿Alguna duda hasta este momento? No. ¿No? Bueno, si hay dudas, me vuelven a decir. En esta parte es igual otro ejemplo sencillo. Simplemente nos dicen que revisemos un contraventeo a tensión axial para una tensión última de 58 toneladas, tanto la placa como el perfil de acero. Yo únicamente para este ejemplo número 3 solamente reviso, me parece que la placa. Entonces, como te expliqué anteriormente, tienes que revisar lo que le pasa al canal y lo que le pasa a lo que está conectado. Aquí están la parte de las propiedades del acero, la parte de cuánto valen los orificios de donde van a estar ubicados los tornillos. Aquí hago esta parte de acá, únicamente evaluando la placa de acero. Aquí está el dibujito que hace alusión a la placa de acero. Las placas son de 3 octavos de pulgada, es decir, siempre se especifica el espesor, son 3 octavos de pulgada ese espesor. Y la parte de DP, que no es otra cosa que la altura de la placa, son 20.30 centímetros. La parte de la resistencia de afluencia, pues es muy sencilla. Mira, de nueva cuenta, obtenemos cuánto es la resistencia nominal, que va a ser AFY por AG. El área gruesa, pues es muy sencilla de obtener. Obviamente, 3 octavos de pulgada están en esas unidades, hay que transformarlos en centímetros, lo multiplicamos por toda la longitud y así obtenemos ese área gruesa de la placa que estamos llegando a ver. Y obtenemos la resistencia, si lo multiplico por el valor de phi, que aquí ya no coloco de dónde sale la ecuación, ya se entiende que sabemos de dónde sale la ecuación o de qué capítulo, es el capítulo D del IMCA y alguna sección de la CNTC de acero. Ahí sale ese valor de phi, si es que estamos ocupando la filosofía que tenga que ver con el LRFD. Obtenemos la resistencia de diseño para fluencia. Ojo, para fluencia. Vamos a ver la parte de la ruptura. Yo únicamente, aquí en este ejemplo, solamente hago referencia a esta primera línea de falla. Tú puedes hacer tantas líneas de falla como quieras, pero te adelanté que lo que va a regir pues es donde tengas menor área neta. Menor área neta por línea de falla. De nueva cuenta, esto de aquí ya es la placa, ¿eh? Esto de acá es la placa. Esto es la placa. No es la sección canal, es la placa la que estoy revisando. Entonces, para esa parte, ¿cuánto vale U? Pues si todo está conectado, pues vale 1. El área efectiva va a ser igual al área neta. Esa área neta, recuerda que es esta área. Esta área hasta el paño, hasta el paño, hasta el paño. Entonces, toda esa longitud, si la llego a multiplicar por el espesor, pues obtengo cuánto vale ese área neta. El área efectiva, pues lo multiplico por 1. La resistencia nominal, pues es algo muy sencillo. Multiplico cuánto vale el FU por el área neta y obtengo la resistencia nominal para la parte de esa placa. Lo multiplico por phi, que aquí sí coloco de dónde sale phi, 0.75 y obtengo la resistencia nominal de diseño, la resistencia de diseño, perdón, para la parte de la revisión por ruptura. Y es algo muy sencillo, ya se entendió por qué. Para la parte del bloque de cortante, yo estoy analizando, bueno, aquí, permíteme un segundo, descartar. Yo estoy analizando esta parte de acá. Bueno, voy a dejar esa cota de ahí. Este bloque de cortante yo estoy haciendo alusión que se va a desprender esta parte de acá, lo que estás viendo.
lo que se va a desprender y lo que se va a llegar a mantener. Entonces, para esa parte de ahí se ve para dónde apunta el vector de la tensión. Esto es muy sencillo de obtener. Vamos a ver qué es lo que pasa con el área gruesa cortante. Esa área gruesa cortante, que sería este plano de acá y este plano de acá, bueno, voy a colorearlo, sería este de acá, área gruesa cortante, área gruesa cortante. Entonces tenemos dos planos, dos planos. Si tenemos dos planos, pues ya sé de dónde va el este 2. Ahora, el espesor, recuerda que tenemos que obtener el área de ese plano. El espesor de la placa en centímetros está dado por 0.95. Ahora hay que considerar toda esta longitud desde el centroide del orificio, de donde está el tornillo, hasta el paño exterior, hasta acá. Es lo que yo estoy haciendo referencia. Por lo tanto, para esa parte serían los 5.5 más los 8 centímetros más otros 8 centímetros. Por lo tanto, así tendría el área gruesa acortante. Y para el área de tensión, igual eso es muy sencillo. El área de tensión sería esta de acá. Vamos a cambiar el color. El área de tensión sería este de acá, este de acá y este de acá. Hasta el paño exterior. Aquí está el orificio del tornillo. No toco el área que tenga que ver con eso. Y aquí también el orificio. Y no toco el área que tenga que ver con eso. Y así, a resumidas cuentas, obtendríamos ese bloque de cortante. Bueno, ese área neta a tensión. Y para el área neta cortante, pues sí, consideramos todo esto. Esta expresión es muy, muy grande, pero igual son los mismos dos planos que el área gruesa cortante, pero ahora considerando no toda esta, considerando esta longitud, únicamente esta. Bueno, voy a dibujarla acá abajo. Esta longitud. No toco el orificio bueno, lo que tenga que ver con la parte donde va a estar el tornillo. Esta área que está aquí. No toco nada que tenga que ver con el área que está aquí hueca. Sigo. Y en esta parte no toco nada que tenga que ver con el área hueca. Y esto es para un plano. Para un plano. Tendría lo mismo en esta parte. Tendría esta área que está aquí. No toco nada lo que tenga que ver acá. Esta parte de acá, no toco nada de aquí. Y esta parte de acá, entonces aquí sería el segundo plano. Por eso aquí tenemos dos. Vamos a continuar. Bueno, aquí resumo cuánto es esta parte de acá y lo que va a regir es esta cantidad, la resistencia de diseño. Recordemos que Vs va a valer 1. ¿Por qué? Porque aquí únicamente está actuando el vector de tensión. ¿Qué es lo que sucede si yo tuviese un vector de cortante? O algo que tenga que ver con un cortante y no únicamente con tensión. Ah, pues aquí el Vs va a llegar a cambiar y va a llegar a cambiar de la siguiente forma. Aquí tenemos esto. Vs, aquí menciona. Y aquí te lo dice, mira. Dice, cuando el esfuerzo por tensión es uniforme, Vs vale 1. Donde el esfuerzo, bueno, para la parte del esfuerzo de tensión que no vaya a ser uniforme, Vs vale 0.5. Entonces, cuando no es uniforme ese esfuerzo de tensión, Vs vale 0.5. Aquí te hace algunos comentarios cuando vas a ocupar Vs como 0.5. Aquí también te hace referencia a esa parte de ahí. Bueno, quitamos esta parte de acá y nos vamos a cuenta de las diapositivas. Hacemos una parte del resumen y ahora sí voy a explicarte algo que se llama eficiencia. Ojo, aquí yo lo hice para la placa de acero. Faltaría ver qué es lo que pasa con la sección CE. Faltaría ver qué es lo que pasa con la sección C. Ya dije que la placa va a tener presente estas resistencias últimas. Y recordemos que la resistencia que debo de garantizar son tensión axial para unas 58 toneladas. Lo que debo resistir son 58 toneladas. Eso es lo que debo resistir. Pero yo estoy obteniendo estas partes de acá. ¿Cuánto eran? 86 toneladas. Dame un segundo. Eran 58. Entonces aquí son 58 toneladas. Estos 44.000 kilogramos es mucho menor que la tensión última o los 58
58 toneladas. Es mucho menor. Por lo tanto, la placa va a fallar. ¿Y por qué va a fallar? Pues va a fallar primero por fluencia. Se va a presentar primero la falla por fluencia. Es decir, eh, permíteme un segundo. A ver, no, esto lo voy a mantener. Bueno, aquí es. Esto no. Esto de acá. Esto de acá. Esto es mucho menor que la tensión última o las 58 toneladas. Aquí lo voy a hacer. Por lo tanto, va a fallar por fluencia. Esto que está, bueno, aquí se ve muy feo. Por fluencia. Va a fallar por fluencia. Aquí lo voy a colocar. Va a fallar por fluencia. Fluencia. Entonces, quiero que notes que ¿cómo explicártelo? La tensión viene hacia acá. Esta es la tensión. Hay que resistir esa tensión. Vamos a verlo de la siguiente forma. La revisión por línea de falla o por ruptura, que sería esta de acá, aquí en color amarillo, por ruptura, pues supongamos que yo solamente analicé una línea, que sería esta única línea. Entonces aquí lo voy a colocar 1, 1 y lo voy a encerrar en un círculo. Quiero que notes que la tensión no va, o la distribución de esfuerzos no va a llegar ni siquiera a los tornillos, porque ya antes va a llegar a fallar en esta parte. Entonces, ¿sí es rojo este? Es rojo. La parte de la resistencia, la parte de la falla va a estar aquí en esta parte. Entonces, los tornillos ni siquiera se van a enterar de que ya falló o de que, bueno, sí, de que ya falló la placa porque la placa va a fallar aquí. Le voy a colocar una A. Ya va a fallar aquí. Entonces, la resistencia, bueno, la distribución de los esfuerzos ni siquiera va a llegar a los tornillos porque ya antes falló la placa. A eso es a lo que voy. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, la tensión, ni siquiera los esfuerzos producidos por la tensión, ni siquiera van a llegar a los tornillos porque ya antes, es decir, un pasito atrás, ese pasito atrás es todo esto, ya llegó a fallar. Eso es algo muy importante. Pero lejos de esa parte de ahí, vamos a hablar algo que es eficiencia. La eficiencia la vamos a obtener muy sencillamente, que es dividir la parte del elemento mecánico último, que son las 58, bueno, ese sería el numerador, y la parte del denominador sería la resistencia de diseño que va a regir, que en este caso es por la parte de la fluencia. Y este cociente o esta relación me está diciendo qué tan eficiente es mi estructura. Ahora, aquí, en esta parte de aquí, salió la parte de 1.31 o casi aproximadamente un 40% de excedencia. A lo que voy, si si esta relación es igual a 1, entonces hay equilibrio. ¿Por qué? Por lo que hay equilibrio porque lo que está actuando es igual a lo que está resistiendo. Si esta relación es mayor que 1, significa que lo que está actuando es más grande que lo que está resistiendo. Por lo tanto, solamente me queda un, un intervalo o una condición, para ser más exactos, y sería la palabra correcta, una condición para la cual no existe equilibrio y tampoco me falta resistencia. Y esa condición es para cuando la eficiencia, voy a colocarle como F, es mucho menor que 1.
Por lo tanto, la eficiencia que siempre vas a tratar de buscar, y que la eficiencia que va a regir siempre va a ser la eficiencia con la resistencia de diseño más desfavorable. La eficiencia que vas a tratar de buscar es aquella que esté cerca del 90%, del 80%, por decir algo, pero concretamente sería un 90%. Tendrías ahí como un margen de error de un 10%. Y lo que se va a traducir en esa eficiencia es de la siguiente forma. ¿O cómo voy a relacionarlo plenamente si me voy a hablar de esfuerzos nuevamente? Voy a hacer otro recorte. No, este dibujo no me va a servir. Este de acá, este de acá me va a servir muy bien. Aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a trabajar esto. De nueva cuenta, vamos a explicarlo. Si la eficiencia es igual a 1, eso se va a traducir como que está en equilibrio. Y por así mencionarlo. Si la eficiencia es mucho mayor que 1, eso se va a traducir como que el elemento mecánico último es mucho mayor que la resistencia de diseño. Entonces me queda una única condición para la cual la eficiencia me va a servir. La eficiencia debe ser menor que 1. Generalmente queremos que esté en equilibrio, pero eso no se va a coincidir. No, es muy difícil con hacer que esto quede en un 100%, porque si yo hago que quede en 100%, bueno, no voy a generar que pensemos un poquito en otras cosas que no tengan que ver con ingeniería estructural, del área de la ingeniería civil. Un motor jamás te va a rendir el 100% de su capacidad. Te va a trabajar, e inclusivemente llegaste a ver cuando vistes bombas en hidráulica. Jamás vas a tener una eficiencia del 100% de tu bombeo. Tu bomba va a trabajar quizás a un 80, a un 90, etcétera, pero jamás vas a tener una eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque hay pérdidas, y esas pérdidas, por lo menos para la parte supongamos, de los motores, esa pérdida de eficiencia, del poder total de ese motor, se va a traducir en calor. Ahí se va a perder energía. Entonces no hay una eficiencia del 100%. Se puede llegar, quizás sí, pero no al 100%. 99 por ahí, digamos. Bueno, lejos de esa parte, eh, nosotros queremos que la eficiencia quede menor a 100%, entonces a un 90% estaría bien. ¿Cómo es la eficiencia? Pues aquí sería el elemento mecánico último sobre la parte de la resistencia de diseño. Y eso debemos de estar en un rango de, supongamos, de 0.85 a 0.95%, por decir algo. ¿Y qué es lo que se va a traducir eso? Pues significa lo siguiente. Si yo tengo algo que está trabajando a un 100%, significa que toda esta área está trabajando. Toda esta área está trabajando. Entonces pensemos en un pequeño diferencial, como puede ser este pequeño diferencial. Y pensemos que ese pequeño diferencial que está asociado a un pequeño vector de resistencia, una resistencia de diseño muy pequeñita. Le vamos a poner un primo para señalar que es una resistencia muy pequeñita. Si yo junto todas esas resistencias de diseño asociadas a los diferentes elementos diferenciales, pues voy a obtener una resistencia mayor. Y esa resistencia mayor, ahora sí ya sería la resistencia, bueno, perdón, es este color. Sería la resistencia de diseño mayor o bueno, el mayor, el jefe de todos estos. Ahora, pensemos que esos diferenciales que estás viendo ahí son como pequeños peones, por así decirlo. Por lo tanto, si yo sé que todo está trabajando, es decir, a un 100%, producto de hacer esta relación que me va a dar la eficiencia, significa que todos los diferenciales pequeños están aportándome su 100% de capacidad. Todos. Entonces, todo, como esa metáfora que hice, que todos los trabajadores están trabajando 100%. Y no hay pérdida. Todos me están cumpliendo y demás. Pero eso es muy difícil de llevarlo a la realidad, siendo francos. Entonces, lo que queremos es que esté en un 90%, lo que se va a llegar a traducir en esto. En que puede que toda la estructura esté trabajando, puede que toda esta estructura
esté de cierta forma trabajando. Entonces, supongamos que esto está trabajando, esto es color verde, esto también está trabajando, también está trabajando, todos estos pequeños diferenciales están trabajando. Pero hay ciertas partes que no están trabajando, que serían estos que están en color azul. Por lo tanto, bueno, aquí estaría mal, perdón. Esto sería al revés. Una disculpa. Esto sí está trabajando, trabajando. Esta parte está trabajando, los pequeños diferenciales. Pero hay una cierta parte que no va a trabajar. Y supongamos que es esta. Y este sería el asociado al 10% que no está trabajando, que sería, o estaríamos haciendo referencia a esto. Pero que no esté trabajando cierto 10%, pues quiero que notes que aún así, aún así, no estamos perdiendo tanto recurso. Y ese tanto recurso se va a traducir en dinero para la adquisición de este perfil. Entonces, si este perfil lo estoy haciendo trabajar al 90%, estoy perdiendo cierta cantidad de dinero. Y esa cierta cantidad de dinero está asociado a ese 10% del área total que no está trabajando frente a esta eficiencia. Suponiendo, ojo, suponiendo que la resistencia de diseño es por fluencia. Si es por fractura, obviamente aquí tendremos reducciones. Si es por bloque de cortante, tendremos reducciones. Eso lo aclaro. Por lo tanto, queremos que lo que yo gasté, supongamos 1000 unidades de la moneda que tú quieras. Gasté 1000 en este perfil. Pero ese perfil solamente me está trabajando al 90%. Por lo tanto, únicamente estoy sabiendo que lo que yo gasté, es decir, si yo gasté 1000 pesos en comprarlo, únicamente 900 de la moneda que tú quieras es lo que sí me está viendo retribuido. Por lo tanto, tengo una pérdida de 100 unidades de la moneda que tú quieras, que ya los perdí. Ahí están y no puedo hacer nada porque lo máximo que pude hacer trabajar esta sección es al 90% de su capacidad. Entonces, por eso queremos que esto se quede muy cercano al 100%, pero, o al 1 para ser concretos, pero es muy difícil llegar a hacerlo. Por lo tanto, se van a quedar en 90, 95 y demás. No quiero decir que no se pueda alcanzar el 100%, pero es difícil. ¿Hasta ahí alguna duda o comentario?